La paz de Dios sea sobre su vida. Le saludas a Dios, Cordero del Misterio Corazón Libre. ¿Cómo se desarrolla la mente de Cristo, la mente espiritual? 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Esto es lo que vamos a enseñar hoy, esta revelación de cómo el Señor, en su gracia y misericordia, me hizo entender a mí cómo se logra desarrollar la mente espiritual. Pues bien, esto es una revelación recibida a partir del año 2012, a través del libro. Empezó el Señor a hablarme de esto a través del libro Creciendo en el Conocimiento Espiritual. Voy a tratar en la unidad del Espíritu Santo poder realizar esta misiva que el Señor me ha dado en cuanto a cómo llevar a cabo este propósito de ir a un mayor nivel espiritual. Yo en lo personal he podido avanzar un poco. Yo diría que comparado a los años que yo tuve la oportunidad de crecer espiritualmente, años alrededor de 50 años, en los últimos 5 años he crecido más de lo que crecí espiritualmente en 50 años. ¿Por qué? Porque a través de esta revelación y por la ayuda del Espíritu Santo que he podido entender cada uno de estos consejos de Dios, ir en el proceso avanzando en el desarrollo de mi mente espiritual. Sea el Espíritu Santo ahora. Espíritu Santo, ruego en tu misericordia, me ayudes a unir mi espíritu al tuyo, amado Dios, con el fin de que pueda transmitir esta revelación a todo aquel que tiene anhelo de conocerte, vivir en tu propósito, crecer espiritualmente. Abre los sentidos espirituales de todo aquel que se toma su tiempo para recibir esta revelación. Revélate a cada persona y al entender desde tu perspectiva, Señor, qué es lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Importantísimo que tú seas directamente el que le hagas ver a cada quien qué es lo que tú quieres y por qué estás enviando esta revelación. Pues esta palabra que estamos por compartir la vamos a fundamentar en 1 Corintios 1, capítulo 2, versículo 16, 2 Corintios 10:5. Recuerde que el apóstol Pablo nos hacía referencia de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es la capacidad que tenemos nosotros como seres espirituales de pensar espiritualmente y llegar a pensar como Cristo pensaría. Así que, ¿cómo se desarrolla una mente espiritual? Primeramente, para desarrollar la mente espiritual, a mí lo que me ha ayudado es que el Señor me abrió mis sentidos espirituales. Pude aprender a oír la voz de Dios y a través de oír la voz de Dios, Él me iba explicando los fundamentos bíblicos que nos van a ayudar a lograr los consejos del apóstol Pablo dejó registrado allí cuando se refería a la mente espiritual. ¿Cómo se derriba? Hay algo muy importante. Para derribar la estructura mental humana, para derribar cada argumento que conforme a 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, hay que ser humilde y de poner nuestra propia opinión. Hasta a veces nuestras creencias que estamos muy aferrados en ellas. Y más allá, porque estamos muy estructurados conforme al gobierno de la carne en nosotros. Y dice el Señor que también la falta de interés de pedir revelación de las Sagradas Escrituras ha hecho que muchas personas pues interpreten de manera
desde la perspectiva muy humana, las Sagradas Escrituras, y eso se han formado criterios que lejos de ayudarnos espiritualmente, están haciendo obstáculos para un crecimiento espiritual. Por eso hay que tener en cuenta el video que les voy a dejar de referencia, que fue un video anterior donde hablábamos de por qué Dios nos manda a derivar estructuras mentales humanas. ¿Cuál era la estratagema del enemigo? Al hacernos razonar, dejarnos guiar por nuestro raciocinio. Pues bien, 2 Corintios 10:5. ¿Cómo poner por obra esta palabra? El conocimiento natural de la palabra escritura no nos ayuda para nada a desarrollar una forma de pensar espiritual ni a crecer espiritualmente. Es desarrollando los sentidos espirituales, teniendo una conexión directa, unidad con el Espíritu Santo, lo que nos va a ayudar a vivir a un nivel espiritual mayor cada día y a desarrollar la mente espiritual. Entonces, la mente espiritual, ese es el tema. ¿Cómo desarrollar la mente espiritual? Pues bien, lo primero que tiene uno que entender, como lo hice yo, es que tenemos mente espiritual. Y está el fundamento, 1 Corintios 2:16. Cuando Dios comenzó a hablarme de esto a través del Espíritu Santo, poco a poco yo fui entendiendo. Y he ido avanzando poco a poco en la reestructuración del espíritu de la mente. Pero se lleva su tiempo porque estamos muy estructurados a la conveniencia de nuestra mente natural. Entonces, cuando tú realmente quieres demostrar al Espíritu Santo que le vas a permitir a Él hacer esa obra de reestructuración, de llevarte a un mayor nivel espiritual y desarrollar la mente espiritual, porque solo con el Espíritu Santo se puede. Entonces vas a tener que deponer, estar dispuesto a pensar de una manera diferente. Y en cierta forma, dejar el mal hábito de cuestionar a Dios y su instrucción y aún su palabra. Tengo que ser humilde y decirle, si tú tienes la capacidad de oír la voz de Dios y Dios te habla y no entiendes, no lo cuestiones. Dile, no entiendo esto, Señor, explícamelo de otra manera. Si estás leyendo las Sagradas Escrituras, no las interpretes desde tu perspectiva. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender desde la perspectiva de Él lo que estás leyendo en las Sagradas Escrituras. Entonces, para poder llevar a cabo, poner en práctica 2 Corintios 10:5, derribar estructuras mentales, derribar argumentos, vas a tener que ser muy humilde, variar tu opinión y estar dispuesto a aceptar la posición de Dios y a deponer tu propia posición. También tienes que estar dispuesto a aprender a recibir enseñanza, instrucción, revelación, consejo del Espíritu Santo. Porque de tanto oír la voz de Dios, de oír la instrucción de Él, el consejo de Él, vamos conociéndolo a Él, vamos conociendo su posición y entonces eso va a renovar el espíritu en nuestra mente porque vamos adquiriendo su forma de pensar. ¿Cómo? Porque la vamos conociendo. Otro punto que nos va a ayudar a desarrollar la mente espiritual es identificar esquemas de pensamiento, formas de hacer las cosas que van en contra de la perspectiva divina. Increíblemente, nosotros estamos tan estructurados que hacemos las cosas siempre bajo un mismo patrón. Tal vez el patrón que lo hacía mi líder, en el caso de las personas que son, ya tienen conocimiento del Evangelio, o ya sea estructurados a un esquema de hacer las cosas y de pensar conforme a mis padres, mis maestros, mis profesores, pero todo eso hay que ponerlo a un lado para comenzar a estructurarnos conforme a la estructura mental celestial. Para eso se requiere estar dispuesto, identificar esquemas de pensamiento que nos hacen hacer las cosas de una manera sin ponernos a pensar nunca, ¿por qué las hago así siempre? O
O ya que tenemos una relación con Dios y aprendemos a oír a la voz de Dios, o tenemos acceso directo a la presencia de Dios, ¿por qué no es decirle, Señor, cómo quieres que lo haga? Todo, si esta es mi posición y conforme a mi posición, así es como actúo, bajo un esquema. Pero hay otra forma de hacer esto. ¿Tú me podrías sugerir otra forma para lograr esto? Y máxime, si nosotros estamos en un mismo círculo vicioso hace años, ¿a qué me refiero? A tratando de lograr hacer cosas espirituales de una manera natural. Entonces tenemos que decirle, Señor, yo estoy pretendiendo lograr hacer algo que es sobrenatural de una manera natural. ¿Qué es lo que me está impidiendo entonces? ¿Cuál es el argumento que me está estorbando? Tengo que derribar. ¿Cómo me sugieres tú hacerlo? ¿Cómo lo voy a lograr así? ¿Sabes? Dentro del privilegio que yo he tenido de que el Señor me ha ido dando esta formación, siempre me decía, si tú quieres asemejarme a mí, observa cómo actúo yo. Mira cómo yo respeto el libre albedrío. Tú tienes que aprender a respetar el libre albedrío de los demás. Mira cómo, me decía, cosas como estas. Mira cómo yo siempre te he dicho que yo espero lo mejor de ustedes. Espera tú lo mejor de los demás. Yo espero lo mejor de ti siempre. Cuando te doy un consejo, una instrucción, una revelación, una enseñanza, espero que reacciones conforme a lo que yo espero. Y así tú tienes que accionar y esperar lo mejor de los demás. Y así sucesivamente. Él me iba corrigiendo, diciéndome, observa cómo soy yo contigo y cómo soy yo con los demás, para que tú actúes semejándome a mí. Así tenemos que ser. Entonces hay que identificar esos esquemas que nos alejan de semejar a Dios. Y nos hacen mostrar más como nosotros mismos. Identificar esquemas de pensamiento y formas de hacer las cosas que van en contra de la perspectiva divina. Y no solo en contra, que nos alejen, que no nos semejen a Él. Ahora, ¿cómo derivar o poner en práctica 2 Corintios 10:5? Pregúntate, ¿por qué hago siempre las cosas así? Obsérvate a ti mismo, a ver si eres de hacer las cosas de manera estructurada. Siempre sigues esquemas. Que te enseñaron a orar de una manera, siempre oras de esa manera. ¿Sabes? Que en muchas cosas estamos como pueblo de Dios estructurado. El Señor me ha enseñado la manera en que el pueblo de Dios está estructurado en muchas áreas. Mire, la manera en que empieza un culto, que se lleva a cabo una reunión, ya sea de oración, culto, siempre es lo mismo. Hay un esquema, un patrón repetitivo, que es que el Espíritu Santo siempre nos guía a hacer lo mismo. No, es que nosotros nos dejamos guiar por esquemas, por cosas preaprendidas. Es más, aprendidas de hombres, ni siquiera directamente de Dios, porque no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de decirnos, ¿cómo tengo que orar hoy? ¿Por quién quiere que ore hoy, Señor? ¿Cómo quieres que empiece el culto? Mire, una oportunidad yo tenía una reunión y el Espíritu Santo siempre me ha dicho, pregúntame cómo quiero yo las cosas. No te estructures a hacerlas a la manera que otros lo hacen. Estamos trabajando en la unidad, tú y yo somos sociedad. Y el buey fuerte soy yo, el que guía soy yo, el que hace la obra soy yo. Bueno, está bien, Señor, Él me corregía y entonces yo tenía que obedecer. ¿Cómo quieres que haga esta reunión de hoy? Para empezar, ¿cómo quieres que mande a acomodar las mesas y las sillas? Era una conferencia. Las quiero en forma de U, semicírculo. Rompa esquemas. Me decía en otra ocasión, ¿por qué cuando una persona siente el llamado al ministerio va y hace las cosas que otros han hecho?
¿Por qué no me consultan a mí? ¿Qué clase de llamado? Ejemplo, pongamos un llamado al pastorado. Quiere que ejerza. Decía el Señor, muchas veces yo he depositado en el espíritu de las personas, de mis siervos, del llamado al pastorado, pero no se dejan guiar paso a paso por mí. Y yo tengo iglesias expansivas. O sea, ¿por qué dan por un hecho que si son llamados al pastorado tienen que alquilar un local, poner un púlpito, poner sillas? Muchas veces nuestro llamado al pastorado no es de entre cuatro paredes, es una iglesia expansiva. Para hacer una iglesia expansiva, tal como Dios la llama, esa visión de la iglesia expansiva, no iglesia de cuatro paredes donde usted discipula, mentorea a una cantidad específica de personas, sino que cada día Dios te va expandiendo a más y más y más, y que te estés atando a un lugar específico. Porque no me consultan a mí, sino que hace todo ya de manera bajo esquemas. Estamos muy esquematizados, muy estructurados en todo. Cada día observémonos para que veamos realmente que esto que Dios está llevando a su pueblo, esta palabra, es una alerta para que derribemos muchas estructuras mentales, muchos argumentos, muchos esquemas, que lejos de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos hacen a veces religiosos, más conformistas espirituales. Entonces, anota esta pregunta: ¿por qué yo hago las cosas siempre así? ¿Por qué oro siempre de esta manera? Hazte una pregunta: cuando yo voy a orar, yo siento la guianza del Espíritu Santo, que es el que me va impulsando y llevándome a lo que yo estoy orando. Mire, mi experiencia ha sido que uno no ora igual siempre. Entonces a veces lo hace, en el caso mío, a decretar, a declarar, a interceder. O sea, son formas diferentes. Aún la guerra espiritual son estrategias diferentes que él. Dios no es un Dios de esquemas. Los que somos, así somos nosotros. Eso lo que refleja es que nosotros nos dejamos guiar por nuestra mente natural, no por el Espíritu Santo a través de nuestros. Ahora, toma en cuenta que Dios no nos guía a hacer cosas de la misma manera. Nuestro potencial es muy grande como para hacer siempre las cosas iguales. Es que estamos esquematizados, estructurados por nuestra mente natural. Te doy un ejemplo bíblico de que Dios no es un Dios así, que establece esquemas. Observa, ve al Antiguo Testamento y observa cómo Dios usaba a sus santos profetas del Antiguo Testamento. Y vas a observar que la manera en que usó Elías no usó al profeta Isaías. Ezequiel era un estilo muy diferente que profetizaba. La manera en que usó a Oseas y procesó y trató con Oseas no fue la misma que con Isaías. No había un esquema que se repitiera en todos, porque Dios no tiene esquemas. Los esquemas los establecemos nosotros porque nos dejamos guiar, estamos muy estructurados y nos dejamos guiar por la mente natural, por todo lo que es natural. Así que haz esta serie de preguntas que te van a llevar a una conclusión. ¿Estoy estructurado mentalmente? Tengo que darle la oportunidad al Espíritu Santo que me cambie mi forma de pensar y avance en esta manera de ser yo. Porque de la manera en que tú estás estructurado, así vas a actuar siempre. Esa es una reflexión. Si quieres vivir en un nivel espiritual mayor, pues tienes que comenzar a percibir si estás estructurado por la conveniencia de la carne
Y también si estás estructurado mentalmente, y le hago la oportunidad al Espíritu Santo para que Él sea el que te guíe, te forme conforme a su posición. Reflexiona, simplemente reflexiona. La paz de Dios sea sobre tu